Bien. Ok, voy a cambiar de cámara. Y ahorita la acomodamos. Uy. Ok, entonces, espérenme tantito. A ver si alcanza a ver lo de arriba, pero apenas. Ok, y ahorita vemos cómo se ve abajo. Sí, profesora, está bien. Bueno, yo pienso que para ver cómo se ve abajo, podría agarrar un plumón y rayar así como la vez pasada, que hizo arriba, pero ahora en la parte de abajo, para ver hasta dónde se ve y ya nada más ahí escribir. Sí, bueno. De todas maneras, a ver, es aquí. Bien. Bueno, la clase pasada vimos ya el acercamiento electromagnético usando las leyes de Maxwell y las expresiones para ondas armónicas simples planas para llegar a estas igualdades entre la fase de la onda electromagnética incidente, la onda electromagnética reflejada y la onda electromagnética transmitida en Y igual a B, que es básicamente la interfaz. Lo que queremos hacer es ver qué le pasa a la luz desde el punto de vista electromagnético cuando la onda incidente llega a la interfaz. Entonces, a partir de esta igualdad, lo que dijimos, lo que llegamos en la clase pasada fue que las frecuencias, en este caso son las frecuencias angulares temporales de las tres ondas son iguales, y eso ya lo habíamos dicho desde que hablamos de óptica geométrica, pero ahora ya lo demostramos. Ahora, lo que nos interesa, nos dejamos de fijarnos en la parte temporal de la onda y nos fijamos ahora en la parte espacial, que es la que involucra pues, al vector R, y vamos a considerar que también involucra a estas fases iniciales. Entonces, la condición espacial, ¿no?, también se tiene que aplicar en esta expresión. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, yo hago aquí el dibujo que había hecho la vez pasada. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos es que tengo el rayo que incide, el rayo que se refleja, el rayo que se transmite, y había dibujado un conjunto de ejes X, Y y Z, y dijimos que la interfaz estaba en Y igual a B.
y que el vector R, y vamos a trabajar con vectores R, que indicaban que el punto X, Y, Z estaba sobre la interfaz. Este es R. Ahora, cuando trabajamos con la onda incidente, dijimos, vamos a considerar que la fase inicial es 0. Y eso lo puedo hacer yo porque yo decido cuando empiezo a estudiar a mi sistema. Y puedo decir, bueno, yo voy a estudiar cómo incide la onda en la interfaz cuando justo en la interfaz esa fase inicial sea igual a 0. Eso yo lo escojo. Lo que no escojo y lo que busco determinar es qué pasa con estas fases iniciales, epsilon R y epsilon T. Entonces, lo que tenemos es que desde el punto de vista espacial, estas fases iniciales, ER, epsilon R y epsilon T, corresponderán a cierta posición respecto al origen. El origen está aquí. Cierta posición de estas ondas reflejada y transmitida respecto al origen, donde estoy midiendo. Pero en realidad yo escogí O de cualquier manera. Perdón, yo escogí B de cualquier manera. Bueno, en este caso dije, bueno, para simplificar voy a decir que la interfaz es paralela al plano XZ y que está a una altura Y igual a B, pero en realidad yo podría situar este punto R en cualquier parte de la interfaz y la interfaz a su vez también podría moverla. Entonces, lo que tenemos es que en realidad el origen o la posición de la interfaz respecto al origen se escogió de manera arbitraria. Entonces tenemos por otro lado la posición de la interfaz y el punto R, o sea, el punto dado por el vector R, se escogieron de manera arbitraria. Entonces, esta relación, que vamos a llamar doble asterisco, esta se debe cumplir para cualquier R. Por lo tanto, esta expresión doble asterisco debe cumplirse sin importar en qué parte de la interfaz estoy. ¿Ok? Entonces, estas dos igualdades, dos igualdades, esta con esta y esta con esta, se deben cumplir siempre. Entonces voy a tomar el primer término. Entonces, para la onda reflejada. Para la onda reflejada, pues voy a tener que esta expresión KI.R menos omega t evaluado en Y igual a B es igual a KR.R. Voy a ponerle omega porque la omega es la misma. Es más, tengo omega subíndice I igual a omega subíndice R igual a omega subíndice T. Le puedo poner simplemente omega. Entonces, bueno, tengo omega aquí. Aquí tengo otra vez a omega t más epsilon r. Si yo me fijo únicamente en la parte espacial,
aquí nada más tengo que poner parte espacial. Es decir, imaginemos que tomamos a t igual a 0, entonces nada más me voy a fijar en esta parte y en esta parte. Todo esto ocurriendo sobre la interfaz. Entonces, esto lo puedo escribir como, pues voy a tener que el vector k subíndice i menos el vector k subíndice r punto r. Entonces, paso KR lo paso de este lado, puedo escribir estos dos términos, si están de este lado los escribo de esta manera, y esos dos términos van a ser iguales a epsilon subíndice R. Y esto se va a cumplir siempre. ¿Okay? Porque esta fase inicial es constante. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que el producto punto de este vector con este vector es igual a una constante. Pero nosotros ya vimos, cuando hablamos de ondas planas, que esta condición, es decir, que un vector cualquiera, R, con coordenadas X, Y y Z, punto, un vector que es constante, porque estas direcciones no cambian, si esto es igual a una constante, esto me va a definir un plano. ¿Qué plano me va a definir? Bueno, pues esto lo voy a escribir aquí. Entonces, esta expresión define un plano que contiene al punto R punto R y voy a poner que es perpendicular al vector K subíndice I punto K subíndice R. Entonces, nada más le hemos puesto que es constante. Perdón, esto es K, esto es signo menos, ¿eh? Este plano que es perpendicular a KI menos KR y que contiene al punto R, pues no es otra cosa más que la interfaz. ¿Por qué? Porque la resta de estos dos vectores que están sobre el plano de incidencia son, o sea, todo vector que esté sobre este plano, ¿cómo va a ser? Pues va a ser perpendicular a la interfaz. Así construimos nuestro problema. Entonces, nada más recordemos que estos dos planos son perpendiculares entre sí. Este es el que llamamos plano de incidencia.
de acá, y este de acá, esta es la interfaz. ¿Ok? Ahora, en magnitud, estos dos vectores son iguales. ¿Por qué? Porque recordemos que K, el vector de propagación, la magnitud de este vector de propagación es 2pi sobre lambda. Y si rayo incidente y rayo reflejado están en el mismo medio, la luz está viajando con la misma velocidad, sabemos que la frecuencia es la misma, entonces pues, la longitud de onda también va a ser la misma. Entonces de aquí podemos decir, además, KI en magnitud, la magnitud de KI es igual a KR. ¿Okay? Vamos a retomar este resultado. Lo que tenemos es que KI menos KR está sobre el plano de incidencia y ese plano de incidencia es perpendicular a la interfaz, que es lo que dibujamos aquí. ¿Okay? Entonces, esta resta no tiene componente que esté sobre la interfaz, pues es básicamente lo que acabamos de escribir aquí. Entonces, a partir de aquí, le vamos a ponerle ecuación 1i. Entonces, a partir de la ecuación 1i, la resta de KI menos KR no tiene componente tangente a la interfaz. Entonces, no hay componente sobre la interfaz. Vamos a recordar que habíamos en nuestro dibujo de la clase pasada, para la recta perpendicular a la interfaz y que está sobre el plano de incidencia, habíamos definido un vector unitario, este vector U, subíndice N, que es unitario. Entonces, este vector unitario está sobre este plano. Y además de aquí, lo que también podemos inferir es que esta resta, la resta de estos vectores, los podemos ver acá, esta es
paralela con UN, de manera que podemos escribir lo siguiente. Además, tenemos que el producto punto de KI punto KR perdón, no es el producto punto. Lo que tenemos no tiene componente tangente a la interfaz y por lo tanto es paralelo a un N. Y eso lo puedo escribir así. Si esta resta de vectores es paralelo a UN, si yo escribo el producto cruz de KI menos KR cruz UN, pues yo sé que este producto cruz es igual a 0. Y el producto cruz lo puedo expresar del siguiente modo. Esto sería magnitud del vector KI por la magnitud de este vector unitario UN por el seno del ángulo que forma KI con KR. Esto es seno de teta I. Esto que tenemos aquí, si esta UN está sobre esta recta, pues el ángulo que forman KI y esta recta es teta I, el ángulo que forma KR y esta recta es teta R. Aquí voy a poner otra vez que este vector es K subíndice I, este vector es K subíndice R y este vector que dibujamos acá es K subíndice T. Entonces tengo que desarrollo este producto cruz, entonces esto lo puedo escribir así, menos la magnitud del vector KR por la magnitud del vector unitario UN, ¿por el seno de quién? Por el seno de KR. Y esto es igual a 0. Entonces, yo acabo de decir que las magnitudes de estos dos vectores son iguales, porque la luz está viajando en el mismo medio. Entonces, estos términos se cancelan. Este de aquí se cancela con este, pues esto es igual a 1. Si yo factorizo estos dos, y al final me quedo con esto. Me quedo con que el seno de teta I es igual al seno de teta R, y yo sé que este ángulo va de 0 a 90 y que en este intervalo la función seno es creciente. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Pues se traduce en que teta I sea igual a teta R. Y lo que acabo de demostrar, usando ya el acercamiento electromagnético, es la ley de la reflexión. Ley de la reflexión. Bien, esto es para la onda electromagnética reflejada. Ahora vamos a fijarnos en la onda electromagnética transmitida. Retomamos la expresión 2 asteriscos, pero ahora me fijo en la otra igualdad, la que dice
que tenemos KI.R en la interfaz es igual a KT.R más epsilon t evaluado en la interfaz. Esto lo puedo reescribir de esta manera. Entonces esto es simplemente KI menos KT.R evaluando en la interfaz y esto es igual a 0. Entonces de aquí volvemos a encontrar que si esto es igual a 0, ¿esto qué me describe? Me describe un plano perpendicular a este vector y que contiene a todos los vectores o todos los puntos R. Es decir, tengo la misma cuestión, estoy describiendo a la interfaz. De modo que esta resta de vectores KI menos KT va a ser paralelo al vector UN. Ahora, de la clase pasada, nosotros hicimos este dibujo con estos vectores de propagación, pero le asociamos a cada vector pues un plano, porque dijimos estamos trabajando con ondas planas. Lo mismo. Y sobre estos planos que dijimos, sobre estos planos va a haber un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico lo descompusimos en una componente tangencial a la interfaz y una componente perpendicular, que sería una componente paralela a esta recta perpendicular, es decir, un vector que sería colineal con este, con UN. Y vimos que por leyes de Maxwell hay una continuidad para las componentes de campo eléctrico que son tangentes a la interfaz al pasar precisamente por este punto, por el punto R que describe la interfaz. Entonces, yo puedo hacer la descomposición del campo eléctrico que está sobre estos planos que dibujé aquí. Puedo descomponer paralela a la interfaz o bien perpendicular. Pero puedo hacer un acercamiento similar pensando en los vectores de propagación. Entonces, con un razonamiento similar podemos decir lo siguiente. Tenemos que además las componentes tangenciales de este vector de propagación y de este vector de propagación, es decir, el vector de propagación incidente y el vector de propagación transmitido, deben ser iguales. Para esto es similar al argumento de la continuidad de el campo eléctrico, su componente tangencial, que habíamos llamado EX, a través de la interfaz. Entonces, si las componentes tangenciales tienen que ser iguales, las componentes tangenciales de K, pues lo que tengo que hacer es descomponer estos vectores sobre rectas perpendiculares, paralelas a la interfaz. Entonces, considerando que aquí tengo θi,
el ángulo que forma la perpendicular con el vector de propagación de la onda electromagnética incidente, y le voy a llamar, es el ángulo θt, que es el ángulo que forma el rayo transmitido o el vector de propagación de la onda electromagnética transmitida con esta perpendicular. Entonces, si estas componentes tangenciales deben ser iguales, esto se traduce en que KI en magnitud por el seno de θi tiene que ser igual a la magnitud de KR por el seno de KT por el seno de θt. Entonces, esto lo voy a reescribir aquí arriba. Entonces, voy a escribir esto, ya quito, esto lo escribo simplemente como la magnitud, KI por el seno de θi igual a KT por el seno de θt. Ahora, voy a borrar también aquí. Sabemos que las frecuencias omega subíndice I y omega subíndice T son iguales. Entonces lo que vamos a hacer es, si estas son iguales, vamos a multiplicar esta expresión, ambos lados de la expresión, los vamos a multiplicar por la velocidad de la luz sobre omega y que es igual a multiplicar el otro lado por la velocidad de la luz sobre omega t, porque omega I y omega t son iguales. Entonces reescribo esto, considerando que KI, que es, pues es 2pi sobre, bueno, sobre lambda y la longitud de onda en el medio incidente por C sobre omega I, que es 2pi veces la frecuencia en el medio incidente, pero la frecuencia en el medio incidente y la frecuencia en el medio transmitido son iguales. La dejamos como nada más la letra nu, y esto multiplica al seno de θi. Y este lado de la igualdad, pues es igual a, ahora, KT es 2pi sobre la longitud de onda de la luz en el medio transmisor por C dividido entre omega t, donde omega t es 2pi nu subíndice t, pero ya vimos que la frecuencia es la misma en todos lados, entonces utilizo simplemente la letra nu, y esto lo multiplico por el seno de θt. Este 2pi y este 2pi se cancelan, este 2pi y este 2pi se cancelan, y me quedo con lo siguiente. Me quedo con que en el numerador de este lado de la igualdad tengo a C, que multiplica al seno de θi, sobre lambda, subíndice I, por nu. ¿Y eso qué es? Pues eso es la velocidad de la luz en el medio incidente. Esto es para este lado de la igualdad. Y del otro lado, pues tengo C, que divide a quién, pues a lambda t por nu, pero lambda t por nu, ¿qué es? La velocidad de la luz en el medio transmisor,
multiplicado, todo lo multiplico por seno de teta t. Y esto, pues nosotros ya hemos visto que esto es igual a ¿qué? Al índice de refracción del medio incidente, y este es el índice de refracción del medio transmisor. Y de esa manera llego a esta expresión. El índice de refracción del medio incidente por el seno del ángulo incidente es igual al índice de refracción del medio transmisor por el seno del ángulo transmitido. Y entonces demuestro de esta manera la ley de la refracción o ley de Snell. De ese modo ya demostramos la ley de la reflexión y la ley de la refracción usando, ahora sí, el acercamiento electromagnético para describir a la luz. Ahora, lo que vamos a hacer es, bueno, ya vimos cómo se refleja y cómo se refracta la luz, pero de lo que no hemos hablado hasta ahora es de, más allá de lo que les pasa a la dirección de los rayos, nos interesaría saber qué le pasa a la energía asociada con estas ondas electromagnéticas, porque como mencionamos cuando hablamos de irradiancia, nuestros ojos y cualquier detector con lo que trabaja, es decir, lo que detecta es la energía promedio por unidad de tiempo, por unidad de área, asociada con la onda electromagnética. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Lo que vamos a ver ahora es qué le pasa a la irradiancia de la onda incidente respecto a la irradiancia de la onda reflejada y de la onda transmitida. Y para eso vamos a hablar de las ecuaciones de Fresnel. Bien. Para abordar estas ecuaciones, vamos a considerar dos casos. El primer caso va a ser el siguiente. Vamos a considerar que el campo eléctrico, tanto incidente como reflejado y transmitido, es perpendicular al plano de incidencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a considerar a nuestra interfaz. Esta es la interfaz. Este va a ser el punto donde va a incidir la luz. Entonces, por este punto pasamos una recta perpendicular a la interfaz. Tenemos
el rayo que incide está dado por este vector de propagación K, índice I. Tenemos el rayo reflejado que tiene asociado el vector de propagación K, subíndice R, y el rayo transmitido que a su vez tiene asociado el vector de propagación K, subíndice T. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando decimos que vamos a trabajar el caso en que el campo eléctrico es perpendicular al plano de incidencia? Aquí, el plano de incidencia, recordemos, el plano de incidencia es el plano que contiene a los tres rayos, incidente, reflejado y transmitido, junto a esta recta perpendicular, y además es que es perpendicular a la interfaz. Entonces, en este dibujo, el plano de incidencia es el pizarrón. Lo que estoy diciendo es que el campo eléctrico es perpendicular al plano de incidencia, es decir, es perpendicular al pizarrón. Entonces, el vector E sale del pizarrón y lo voy a considerar que sale hacia nosotros. Entonces, esta es la punta de flecha del vector de campo eléctrico incidente que sale hacia nosotros. Para el rayo reflejado voy a considerar lo mismo, que el campo eléctrico reflejado apunta hacia afuera del pizarrón, hacia nosotros. Entonces este sería el subíndice R, y lo mismo para el rayo reflejado. Entonces, el campo eléctrico asociado al rayo transmitido, para el rayo transmitido, va a ser este. Entonces, este es. Y esa es la dirección del campo eléctrico completo, o sea, de todo el vector de campo eléctrico. Ahorita no lo estoy descomponiendo. Estoy escogiendo el caso en que campo eléctrico, el vector, sale del pizarrón. Obviamente, si el campo eléctrico sale del pizarrón y la dirección de propagación es en esta dirección, entonces lo que tengo campo eléctrico, voy a tener que B, el campo magnético, va a apuntar en esta dirección. En este caso, B es perpendicular a E y perpendicular a K, entonces este va a ser campo magnético incidente. Este también va a ser el campo magnético reflejado, B, índice R, y este va a ser el campo magnético transmitido. El medio incidente tiene un índice de refracción N subíndice I y el medio transmisor tiene a N subíndice T. Nosotros sabemos además que campo eléctrico y campo magnético son perpendiculares entre sí. Sabemos también que el campo eléctrico, pues me lo puedo escribir, E punto K es igual a 0, y por lo tanto B punto K también es igual a 0. Y también sé que puedo escribir el producto cruz de K con el campo eléctrico como C veces, bueno, si estamos en el vacío, el vector de campo magnético.
Ahora, cada uno de estos campos eléctricos los puedo escribir de esta manera. Tengo que el campo eléctrico incidente, pues depende de R y de T, y va a ser igual a el vector que sale del pizarrón, que voy a llamar E subíndice 0 I, que es el vector que me da la amplitud máxima de la onda, por el coseno de K incidente punto R menos omega T. Otra vez, no considero a la fase inicial para la onda incidente. Para la onda reflejada, el campo eléctrico asociado con la onda reflejada, voy a tener el vector que me dice cuál es la dirección y la amplitud del campo eléctrico asociado con la onda reflejada, que sería este, por el coseno de KI, le voy a poner K subíndice I, porque estoy hablando del medio incidente. Esto es punto R menos omega T más epsilon R. Y el campo eléctrico transmitido, pues yo sé que es R, depende de R y de T. Ahora también su amplitud y dirección van a estar dadas por este vector E subíndice 0T plus coseno de K subíndice T punto R menos omega T más epsilon subíndice T. Estas son las tres ecuaciones. Estos tres campos eléctricos son paralelos a la interfaz. Y nosotros demostramos la clase pasada que la componente tangencial de campo eléctrico es continua al pasar del medio incidente al medio transmisor. En este caso, todos los campos eléctricos son tangentes a la interfaz. Entonces, esta continuidad se cumple para todos los campos magnéticos como tales. No tengo que descomponer. Entonces, voy a ponerlo aquí. Poner así. La condición, bueno, dada la continuidad de la componente tangencial de campo eléctrico al pasar por la interfaz, por la interfaz, se puede escribir lo siguiente. Pues tengo que la suma de estas componentes es igual a campo eléctrico transmitido. Donde cada uno de estos campos eléctricos está dado por esta expresión. Y donde el vector de campo eléctrico incidente, reflejado y transmitido es tangente a la interfaz. Entonces, para que esta igualdad se cumpla siempre, puedo fijarme en las expresiones, estas expresiones de arriba para cada uno de estos términos. Ya vimos que lo que se tiene que cumplir es que las fases de estas ondas sean iguales entre sí, es decir, que tengan la misma dependencia funcional en el tiempo y en la posición
mientras yo esté sobre la interfaz, es decir, mientras Y sea igual a B. Pero también quiere decir que si siempre se cumple, estas amplitudes deben satisfacer lo siguiente. Esto se traduce en la siguiente relación para las amplitudes. Relación para las amplitudes de los campos eléctricos. Y es que la suma de estas dos amplitudes, la amplitud del campo eléctrico incidente más la amplitud del campo eléctrico reflejado, se iguala a la amplitud del campo eléctrico transmitido. De esto le voy a poner 2i. Esta igualdad, no, perdón, esta continuidad de la componente tangencial de E también se debe cumplir para la componente tangencial del campo magnético. En este caso, en este de aquí, el campo magnético sí lo tengo que descomponer en una componente tangencial a la interfaz, que sería esta, sería esta, y sería esta, y una componente perpendicular a la interfaz, que sería esta, y sería esta. Entonces, para campo magnético tendría la misma continuidad, pero únicamente para la componente tangencial. Que en este primer caso, sí, tengo que considerar el vector de campo magnético y descomponerlo en una vector paralelo a la interfaz y un vector perpendicular a la interfaz. Ahora, esta continuidad, de hecho lo voy a poner aquí. Aquí abajo. Espérenme tantito, cierro. Entonces, esta continuidad también debe cumplirse para la componente tangencial de campo magnético.
Ok. Entonces, voy a borrar aquí. Recordemos cómo es este primer caso. Los vectores de campo eléctrico son todos paralelos a la interfaz. Y los expreso de esta manera y se debe de cumplir esto para los vectores relacionados con la amplitud de cada onda. Entonces, se cumple esto y se cumple lo mismo para la componente tangencial de campo magnético, pero no se cumple para la componente normal. Entonces, esta componente tangencial, esto se traduce en lo siguiente. Se puede escribir menos la magnitud del vector de campo magnético sobre la permitividad magnética por el coseno de teta i. ¿Por qué el coseno de teta i? Porque recordemos que estoy considerando la componente tangencial de campo magnético. Entonces, esto más, no, de hecho es menos. No es menos. Por la orientación. El campo, la magnitud de campo magnético reflejado sobre la permeabilidad magnética del medio incidente por el coseno de teta r tiene que ser igual a, ahora sí, menos la magnitud del vector de campo magnético sobre la permeabilidad magnética del medio transmisor por el coseno de teta t. Entonces, esto es porque la continuidad de las componentes tangenciales se cumple para campo eléctrico y para campo magnético en general. Y para este primer caso, el campo magnético sí tiene dos componentes, una paralela a la interfaz y la otra perpendicular. Entonces, tenemos esto y además recordamos lo siguiente. Recordamos que, bueno, voy a ponerlo aquí abajo. Además, tenemos que el campo magnético está relacionado con el campo eléctrico y la velocidad de la luz en el medio donde esté viajando la luz. En este caso es campo magnético asociado con la onda electromagnética incidente es igual al campo eléctrico asociado con la onda incidente sobre la velocidad de la luz en el medio incidente. Lo mismo para el campo magnético reflejado, pues va a ser el campo igual al campo eléctrico reflejado sobre la velocidad de la luz en el medio incidente, porque la reflexión ocurre en el medio incidente, y para el campo magnético transmitido, pues esto es igual al campo eléctrico transmitido sobre la velocidad de la luz en el medio transmisor. Y además, tenemos que teta i y teta r son iguales. Entonces, podemos escribir lo siguiente. Teta i igual a teta r. Y entonces, esta expresión de arriba la puedo representar como que, pues simplemente va a ser menos de i, lo sustituyo por esto. Entonces es campo eléctrico incidente sobre, vamos a ponerlo, es muy por de i por el coseno de teta i
más BR lo sustituyo por campo eléctrico reflejado sobre mu i por la velocidad del medio incidente, la velocidad de la luz en el medio incidente, por el coseno de teta r igual a menos campo eléctrico transmitido sobre permeabilidad magnética transmitida por la velocidad de la luz en el medio transmisor por el coseno de teta t. Perdón, y este es coseno de teta i. Y estos dos términos los puedo reagrupar y escribir de la siguiente manera. Pues esto va a ser igual a ¿qué? Pues esto es igual a 1 sobre mu i por di, que multiplica a campo eléctrico incidente menos campo eléctrico reflejado, que va a ser igual a 1 sobre mu t por dt, que multiplica, perdón, me falta el coseno, coseno de teta i, igual a 1 sobre mu t por dt, que multiplica al campo eléctrico transmitido por el coseno de teta t. ¿Okay? Y esta expresión, aquí lo que tenemos son las magnitudes de los campos eléctricos, pero puedo considerarlas en el momento en que la amplitud es máxima. Entonces, puedo escribirlo, si yo multiplico además esta expresión por c, la velocidad de la luz en el vacío, tengo lo siguiente. Entonces, multiplico este término por c y este otro por c. Entonces, aquí tengo c sobre BI, eso es igual al índice de refracción en el medio incidente, sobre mu i, y esto lo puedo representar como la resta entre magnitudes. Magnitudes máximas, es decir, E subíndice 0i menos E subíndice 0r por el coseno de teta i. Y aquí lo mismo, tengo C sobre BT, esto es igual al índice de refracción del medio transmisor sobre la permeabilidad magnética del medio transmisor por la amplitud de este campo eléctrico, que es E subíndice 0t por el coseno de teta t. Y por otro lado, no olvidemos la expresión que teníamos, voy a poner aquí, para no olvidar. Yo tengo que estos vectores, E0i más E0t, perdón, R, es igual a E0t. Y en este caso, estas amplitudes, todas apuntan en la misma dirección. ¿Cuál dirección? Recordemos, estamos en el caso que campo eléctrico sale del pizarrón. Entonces, esto, lo que me dice, puedo quitarle la naturaleza vectorial porque sé que todos están a lo largo de la misma dirección.
Entonces, usando estas dos expresiones, puedo escribir lo siguiente. Entonces, combinando estas dos expresiones, tenemos lo siguiente. Voy a comparar cómo es la magnitud o la amplitud, vamos a decirlo, ¿no? La amplitud del campo eléctrico de la onda reflejada respecto a la amplitud del campo eléctrico de la onda incidente, en el caso en que el campo eléctrico es perpendicular a la interfaz. Y eso lo voy a representar por este símbolo de perpendicular. No sé si se alcance a ver. A ver, déjenme bajar un poquito el... Entonces esto es E subíndice 0R sobre E subíndice 0I y entre paréntesis todo y luego tiene el signo de perpendicular y eso lo puedo escribir de la siguiente manera. Lo puedo escribir como una relación entre esto que tengo aquí, NI sobre mu I por el coseno de teta I menos nt sobre mu t por el coseno de teta t sobre ni sobre mu i por el coseno de teta i más nt sobre mu t coseno de teta t. Y del mismo modo, usando estas dos expresiones, a ver, déjenme bajarlo un poquito. Usando estas dos expresiones, también puedo relacionar la amplitud del campo eléctrico transmitido respecto a la amplitud del campo eléctrico incidente. En el primer caso, es el caso en que los campos eléctricos son paralelos a la interfaz, es decir, que son perpendiculares al plano de incidencia, y esto es igual a 2 veces Ni sobre mu i por el coseno de teta i sobre Ni sobre mu i coseno de teta i más nt sobre mu t coseno de teta t. Entonces ya tengo dos expresiones que me relacionan las amplitudes de campo eléctrico reflejado y campo eléctrico transmitido con la amplitud del campo eléctrico incidente. Y estas dos ecuaciones se conocen como las ecuaciones de Fresnel para el caso en que el campo eléctrico es perpendicular al plano de incidencia. Entonces a esta ecuación le vamos a poner ecuación 1 romano. Y a esta otra le vamos a poner ecuación 2 romano.
Y estas son las ecuaciones de Fresnel para el primer caso. Recordando que el primer caso es cuando el campo eléctrico es perpendicular al plano de incidencia. Ok. Ok. Bien, ahora, estas son las expresiones generales para las ecuaciones de Fresnel. Vamos a considerar el caso en que las permeabilidades magnéticas son iguales. Entonces, es el caso de los dieléctricos. Entonces tenemos, déjenme ver si aquí... Para materiales dieléctricos, recuerden, un dieléctrico es un material que no conduce. Podemos suponer que la permeabilidad magnética es igual a la permeabilidad magnética del medio incidente es igual a la del medio transmisor y la vamos a igualar con la permeabilidad magnética en el vacío. Entonces, si igualamos estas permeabilidades magnéticas, pues todas las mus que aparecen aquí, se cancelan y me quedo únicamente con lo siguiente. Entonces, para materiales dieléctricos, la ecuación 1 la puedo escribir simplemente como índice de refracción del medio incidente por el coseno del ángulo incidente menos índice de refracción del medio transmisor por el coseno del ángulo transmitido sobre el índice de refracción del medio incidente por el coseno del ángulo incidente más el índice de refracción del medio transmisor por el coseno del ángulo transmitido. Y a esta expresión la vamos a denotar por R. Ese va a ser el coeficiente de Fresnel de la reflexión en el caso en el que el campo magnético sea perpendicular al plano de incidencia. Entonces, la ecuación 1, la que está aquí abajo, 1 romano, se vuelve esta para materiales dieléctricos. Y la ecuación 2, pues la puedo escribir entonces como 2 veces el índice de refracción del medio incidente por el coseno de teta i sobre índice de refracción del medio incidente por el coseno de teta i más índice de refracción del medio transmisor por el coseno del ángulo transmitido. Y a esta expresión, cuando estoy trabajando con dieléctricos, la voy a llamar T, coeficiente de Fresnel de la transmisión, en el caso en que el campo eléctrico sea perpendicular al plano de incidencia.
Entonces, este va a ser coeficiente de Fresnel para la reflexión en el caso en el que el campo eléctrico es perpendicular al plano de incidencia. Plano de incidencia. Y este va a ser, entonces, y este va a ser el coeficiente de Fresnel para la transmisión en el mismo caso. Entonces, recuerden que estos coeficientes los obtuvimos considerando el caso en que el campo eléctrico asociado con la onda incidente, reflejada y transmitida es perpendicular al plano de incidencia. Ahora vamos a considerar el segundo caso, y en este segundo caso el campo eléctrico está sobre el plano de incidencia. Entonces, voy a hacer el dibujo aquí abajo, como habíamos hecho antes. Esta va a ser la interfaz. Aquí va a pasar esta recta perpendicular a la interfaz. Voy a tener rayo incidente que llegue a este punto. Este va a ser el vector de propagación de la onda electromagnética incidente. Este va a ser el vector de propagación de la onda incidente, de la onda reflejada, y este va a ser el vector de propagación de la onda transmitida. A ver si se alcanza a ver. ¿Okay? Solo que ahora, en este segundo caso, el campo eléctrico está sobre la interfaz. Digo, sobre el plano de incidencia. Sobre el plano de incidencia. En este caso, entonces, el campo eléctrico está sobre el plano de incidencia es el pizarrón. Yo sé que campo eléctrico tiene que ser perpendicular al vector de propagación. Entonces, en este caso, campo eléctrico, pues va a estar sobre el pizarrón, perpendicular al vector de propagación. Entonces, este va a ser campo eléctrico. Campo eléctrico incidente, este de aquí. Acá, que voy a tener, pues K va así, entonces campo eléctrico reflejado va a ser este. Campo eléctrico reflejado. Y campo eléctrico transmitido tiene que estar sobre el pizarrón y perpendicular a KT. Yo lo voy a dibujar así. Entonces, este va a ser campo eléctrico transmitido.
En este caso, si campo eléctrico está en esta dirección y el vector de propagación va hacia acá, entonces campo magnético apunta hacia afuera del pizarrón. Entonces, en este caso, el campo magnético ahora va a estar apuntando fuera del pizarrón en todos los casos. Entonces, lo que nosotros demostramos la clase pasada es que lo que es continuo del medio incidente al medio transmisor es la componente tangencial de campo eléctrico y de campo magnético. En este caso, el campo eléctrico está sobre el plano de incidencia, es decir, el pizarrón. Tiene dos componentes. Tiene esta componente, que va a ser la componente tangencial a la interfaz, y tiene esta otra componente, que es la componente perpendicular a la interfaz. Lo mismo para este vector de campo eléctrico reflejado, tiene una componente que es perpendicular a la interfaz, y otra componente, esta es paralela a la interfaz, esta es perpendicular a la interfaz, y lo mismo en este caso. Aquí voy a tener la componente tangente a la interfaz y aquí la componente perpendicular. Entonces, la que es continua, las componentes que son continuas son estas que voy a marcar en amarillo. Es esta y esta. Y estas componentes están dadas, pues, a partir de ¿qué? De la proyección del campo eléctrico sobre el eje X, que sería paralelo a la interfaz. Entonces, tengo que considerar estos ángulos. Y estos ángulos, si me fijo en cómo está construida mi figura, yo sé que este ángulo, todo este ángulo es θ I. Este ángulo es θ R, son iguales, y este ángulo es θ T. Por construcción, yo lo que veo es que θ I está formada por esta recta y el rayo. Perpendicular al rayo que tengo, pues tengo a este vector, al vector EI, y perpendicular a esta recta tengo al vector amarillo. De manera que este ángulo que forman el campo eléctrico incidente y su componente tangencial, pues esto es igual a θ I, esto es igual a θ R, y este ángulo es igual a θ T. De modo que las componentes tangenciales de campo eléctrico, en este caso, son las siguientes. Tendría, voy a escribirlos aquí, la componente tangencial es la amplitud de campo eléctrico, estoy considerando la amplitud máxima, por el coseno de θ I. La componente tangencial de campo eléctrico reflejado sería la amplitud de campo eléctrico reflejado por el coseno de θ R, que yo sé que es igual a θ I, y para la componente tangencial de campo eléctrico transmitido, pues es la amplitud de campo eléctrico transmitido por el coseno de θ T. Y estas componentes deben ser continuas. Entonces, dado que estas componentes deben ser continuas a través de la interfaz,
pues voy a tener que la suma de las componentes que están en el medio incidente, que serían esta y esta, la suma de estas componentes, de hecho aquí tengo que poner un signo menos, aquí ya igual o teta r por teta i, esto tiene que ser igual a la amplitud de la onda transmitida por el coseno de teta t. Y aquí lo que puedo introducir es la permeabilidad magnética y la velocidad de la luz en cada medio. Entonces, yo tengo que las componentes tangenciales de campo eléctrico deben ser continuas, en este segundo caso. Pero las que son continuas de por sí, pues es campo magnético. El campo magnético, ese sí, lo voy a poner aquí. Para campo magnético, lo que tengo es que estas componentes, como habíamos visto antes, para campo eléctrico, la amplitud de campo magnético incidente más la amplitud de campo magnético reflejado es igual a campo magnético, la amplitud de campo magnético transmitido. Entonces, tengo estas relaciones y también sé que la relación entre magnitud de campo eléctrico y campo magnético está dada. ¿Por qué? Pues yo sé que esto es magnitud de campo eléctrico es igual a magnitud de campo magnético entre C, cuando estoy en el vacío. Si no estoy en el vacío, entonces tengo que dividir entre la velocidad de la luz en dicho medio. Entonces, con un procedimiento similar al que hicimos para el primer caso, de estas dos ecuaciones encuentro lo siguiente. Entonces, acuérdense, este es para el primer caso. Entonces, de aquí tengo para el segundo caso lo siguiente. Entonces puedo escribir la relación entre la amplitud de campo eléctrico reflejado sobre la amplitud de campo eléctrico incidente. En el caso en que el campo eléctrico está sobre el plano de incidencia, es decir, es paralelo al plano de incidencia, pues esto está dado por lo siguiente. Índice de refracción del medio transmisor sobre permeabilidad magnética del medio transmisor por el coseno de teta i menos el índice de refracción del medio incidente por la permeabilidad magnética del medio incidente por el coseno de teta t, pues el ángulo transmitido. Y aquí tengo la razón entre el medio incidente y la permeabilidad magnética la razón entre el índice de refracción y la permeabilidad magnética del medio incidente por el coseno de teta t, más la razón entre el índice de refracción y la permeabilidad magnética del medio transmisor por el coseno de teta i. Y para la razón entre el campo eléctrico transmitido y el campo eléctrico incidente, cuando el vector de campo eléctrico está sobre el plano de incidencia, está dado por lo siguiente, va a ser 2 veces índice de refracción del medio incidente sobre mu incidente por el coseno de teta i sobre el
NI sobre mu I coseno de teta t más NT mu t por el coseno de teta. Y estas son las ecuaciones de Fresnel para el campo eléctrico reflejado y el campo eléctrico transmitido en el caso en el que el campo eléctrico está sobre el plano de incidencia. Ahora, vamos a considerar, como hicimos en el primer caso, que las permeabilidades magnéticas son iguales y que son muy cercanas a la permeabilidad magnética del vacío. Es decir, que estamos trabajando con materiales dieléctricos. Entonces, en ese caso, todas las luz en estas expresiones se cancelan y puedo escribir lo siguiente. Entonces, para materiales dieléctricos, entonces otra vez, muy similar a mu t, similar a mu 0, y entonces defino los coeficientes de Fresnel para la reflexión en el caso en que el campo eléctrico está sobre el plano de incidencia. Este va a ser igual a n subíndice t por coseno de teta i menos n subíndice i por coseno de teta t sobre n subíndice t, no, i, perdón, i por el coseno de teta t más n subíndice t por el coseno de teta i. Y tengo el coeficiente de Fresnel para la transmisión en el caso en el que el campo eléctrico esté sobre el plano de incidencia, y esto va a ser igual a 2 veces NI por el coseno de teta I sobre NI por el coseno de teta T más NT por el coseno de teta I. Y estas ecuaciones, como habíamos hecho con las anteriores, esta va a ser la ecuación 3 romano, 4 romano, y en el caso de materiales dieléctricos les vamos a llamar igual. Este sería 3 romano, nada más que en el caso del material dieléctrico, y este sería el 4 romano. Entonces, estos son es el coeficiente de Fresnel para la reflexión en el caso en que el campo eléctrico, el vector de campo eléctrico, esté sobre el plano de incidencia. Y este, pues, es el coeficiente de Fresnel para la transmisión en el mismo caso. Para la transmisión en el mismo caso. Profesora, disculpe, lo que pasa es que yo no alcanzo a ver el color del, ay, ¿cómo se llama? Ah, ese color, sí,
se ve muy bellito. Sí, alcancé a escribir porque lo está dictando, pero a veces cuando no alcanzo a escribir, entonces no, Entonces, dejo de usarlo y bueno, le leo aquí arriba para la ecuación 3 romano, coeficiente de Fresnel para la reflexión, por eso tiene una R, en el caso en que el vector de campo eléctrico esté sobre el plano de incidencia. Ok. Listo. El plano de incidencia decimos que es paralelo al plano de incidencia. Por eso le ponemos ese simbolito. Sí. En la ecuación 4 romano. Ese sí lo alcancé. Pero lo digo por si alguien no lo alcanza a ver. Ok, gracias. Coeficiente de Fresnel para la transmisión. Por eso aquí tenemos la letra T. En el mismo caso. Muy bien, gracias, profesora. No, sí, lo que pasa es que con ese color casi no alcanzo a ver. No sé si le pasa lo mismo a mis compañeros. No, yo lo dejo de usar. Bien. Ahora, ya tenemos las expresiones para los 4 coeficientes de Fresnel en el caso de materiales dieléctricos. Y las tenemos en función de qué? Ángulo incidente, ángulo transmitido y los índices de refracción entre los medios. El índice de refracción del medio incidente y el índice de refracción del medio transmisor. Ahora, lo que podemos hacer es expresar estos coeficientes de Fresnel usando la ley de Snell. Es decir, recordando que hay una relación entre el ángulo incidente y el ángulo transmitido, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, utilizando la ley de Snell, nosotros tenemos esta relación entre índice de refracción del medio incidente, ángulo que forma el rayo incidente con la vertical, y el índice de refracción del medio transmisor y ángulo que forma el rayo transmitido respecto a la vertical. Todo lo que vamos a hacer es usar esto para reescribir los coeficientes de Fresnel. Entonces, usando esto, los coeficientes, voy a abreviar coeficientes así, coefs, los coeficientes de Fresnel se escriben de la siguiente manera. El coeficiente de Fresnel para la reflexión, en el caso en el que el campo eléctrico es perpendicular al plano de incidencia, lo puedo expresar como menos seno de teta i menos teta t sobre el seno de teta i más teta t. Entonces esta sería la ecuación que habíamos llamado 1 romano. Para el coeficiente de Fresnel para la transmisión, en el caso en que el campo eléctrico es perpendicular al plano de incidencia, tenemos, y sería la ecuación de romano, tenemos que este coeficiente de Fresnel es igual a más 2 veces el seno de teta i por el coseno de teta i sobre el seno de teta i más teta t.
para los otros coeficientes, los que están asociados al campo eléctrico sobre el plano de incidencia, que sería la ecuación 3 romano, tenemos que R paralelo es igual, usando la ley de Snell, a más la tangente de θ i menos θ t sobre el seno, la tangente de θ i más θ t. Y el coeficiente de Fresnel para la transmisión, en el caso en que el campo eléctrico está sobre el plano de incidencia, esto es igual a más 2 veces el seno de θ t por el coseno de θ i sobre el seno de θ i más θ t por el coseno de θ i menos θ. Y esta es la ecuación 4 romana. Entonces, esta es otra manera de escribir los coeficientes de Fresnel. Lo que vemos con esta nueva manera de escribirlas es que desaparece la relación entre índices de refracción, la relación explícita, es decir, aquí en estas expresiones ya no aparece ni n subíndice i ni n subíndice t. Lo único que aparecen son ángulo incidente y ángulo transmitido. ¿De acuerdo? Entonces, los coeficientes de Fresnel se pueden escribir de dos maneras, ya sea así, o como vimos hace unos minutos, introduciendo los índices de refracción y el coseno, la función coseno. Ahora, recordemos lo que significan los coeficientes de Fresnel. R, los voy a escribir así, perpendicular o R paralelo es igual a el cociente entre la amplitud de campo eléctrico reflejado sobre la amplitud de campo eléctrico incidente, en el caso en que el campo eléctrico sea perpendicular al plano de incidencia o si es paralelo al plano de incidencia, que equivale a decir que está sobre el plano de incidencia. Y los coeficientes de Fresnel para la transmisión, en ambos casos, pues lo que hacen es decirme cómo es la relación entre la amplitud de campo eléctrico transmitido y la amplitud de campo eléctrico incidente en el caso perpendicular y en el caso paralelo. Perpendicular quiere decir que campo eléctrico es perpendicular al plano de incidencia, paralelo quiere decir que el campo eléctrico está sobre el plano de incidencia. Entonces, lo que están haciendo estos coeficientes es comparar la amplitud del campo eléctrico reflejado respecto al incidente y la amplitud de campo eléctrico transmitido respecto al incidente. Recuerden que ya vimos en capítulos anteriores que cuando a mí me piden comparar dos cantidades físicas, la manera más simple de hacerlo es sacar el cociente. Y sacar el cociente, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso quiere decir qué tanto de la amplitud del campo eléctrico reflejado está asociada con la amplitud de campo eléctrico incidente. Y qué tanto de la amplitud de campo eléctrico incidente está asociada con el campo eléctrico transmitido. Y a nosotros nos interesan estos cocientes, es decir, comparar la amplitud de campo eléctrico reflejado con el incidente y la amplitud de campo eléctrico transmitido con el incidente, porque recordemos que cuando nosotros hablamos de irradiancia, cuando definimos esta irradiancia I mayúscula, cuyas unidades son energía por unidad de tiempo por unidad de área,
Estamos hablando del flujo de energía asociada con la onda electromagnética. Y dijimos que este flujo de energía es el que detecta la retina, el CCD de las cámaras, las placas fotográficas. Entonces, a nosotros lo que nos interesa trabajar es la irradiancia, porque es lo que podemos medir. Pero hasta ahorita, en todo el tratamiento que hemos hecho, pues hablamos de campos magnéticos y de campos eléctricos, campo eléctrico reflejado, campo eléctrico transmitido, campo eléctrico incidente, pero eso no es lo que medimos. Lo que medimos es la irradiancia. ¿Y cuándo definimos la irradiancia? Dijimos que la irradiancia, en el caso de ondas electromagnéticas planas, linealmente polarizadas, esta irradiancia era proporcional a la amplitud de campo eléctrico al cuadrado y también la podríamos ver como proporcional a la amplitud de campo magnético al cuadrado. Recordando también que la amplitud de campo eléctrico es igual a C veces la amplitud de campo magnético. Entonces, lo que yo estoy viendo es que si lo que quiero ver es cuánta luz se refleja y cuánta luz se transmite, al hablar de cantidad de luz, recordemos, estamos hablando de la irradiancia. Lo que queremos comparar es la irradiancia asociada con la onda reflejada respecto a la irradiancia que tiene la onda incidente. Y lo mismo para la onda transmitida. Queremos comparar la irradiancia de la onda transmitida respecto a la irradiancia que traía la onda incidente. Por eso empezamos por comparar las amplitudes de los campos eléctricos con los coeficientes de Fresnel para más adelante pasar a qué? Bueno, pues pasar a hablar de irradiancias, es decir, cantidad de luz. Eso es lo que vamos a ver mañana. Entonces, mañana vamos a dar la explicación física de los coeficientes de Fresnel y vamos a hablar de cómo estos coeficientes de Fresnel se relacionan con las irradiancias y vamos a definir dos cantidades, la reflectancia y la transmitancia de una sustancia. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. ¿No? Ok, bien. Estoy calificando la primera lista de preguntas y problemas que les dejé, pero ya les voy a dejar otra, les voy a dejar la segunda. Sé que la próxima semana, por lo menos según el calendario, es la segunda evaluación. Entonces, la lista que les deje va a ser para entregar dentro de 2 semanas, o sea, tiempo después, para que no coincida con la fecha de exámenes, si es que tienen exámenes de otras materias en esos días. ¿De acuerdo? Y me estoy apurando para calificar sus tareas 1, la lista de problemas 1, para que pues tengan una idea de qué están haciendo bien o qué están haciendo mal. Nada más denme un poco de chance porque calificar en línea es un poco latoso, ¿no? Ir revisando y haciendo anotaciones, etcétera. Pero bueno, no lo he olvidado y ya les voy a dejar otra lista de problemas para que no se acumule el material. Entonces, mañana, ¿de acuerdo? Mañana 4:30. Sí, Perfecto, profesor. Hasta luego. Profesora, gracias. Hasta luego, profesora, gracias. Estén muy bien. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.